Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando una memoria de un papa que tiene mucho que ver con nuestra historia de iglesia salvadoreña. Es el Papa San Pío X. Quienes no lo conocen, fue un papa que vivió a inicios del siglo XX y que en el año 1913 erigió nuestra arquidiócesis de San Salvador. Ya existía en ese momento una diócesis de San Salvador y era sufragánea, es decir, dependía de la arquidiócesis de Guatemala. Entonces, ¿qué significa que haya dado a la diócesis de San Salvador la dignidad de arquidiócesis y a su vez haya creado las diócesis de San Miguel y de Santa Ana? Significa que ya El Salvador se convertía en ese momento en una provincia eclesiástica independiente, es decir, no dependía ya de Guatemala, sino que de las diócesis de San Miguel y de Santa Ana, lo que hacían es que se abocan a la arquidiócesis de San Salvador. Es un tema un poquito de administrativo, por así decirlo, de la iglesia. ¿Cuál es la función de una arquidiócesis? Es el contacto de las diócesis sufragáneas, es decir, de las diócesis que están alrededor de ella, es el contacto con el Vaticano. Es decir, si sucede algún tipo de percance o cualquier cosa que suceda en las diócesis, lo que hace es que a través de la arquidiócesis se comunica a la Santa Sede. No, esa es básicamente, en un resumen, la función de una arquidiócesis. Entonces, el Papa San Pío X, en el año 1913, eleva a dignidad de arquidiócesis la diócesis de San Salvador y crea a su vez la diócesis de San Miguel y de Santa Ana. Un poquito de historia muy bonita para que la sepan y para que le recemos al Papa San Pío X para que siga intercediendo por nuestro país. Asimismo, queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos ha presentado un episodio bastante particular. Este doctor de la ley que quiere poner a prueba a Jesús y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces Jesús, sabiendo que lo quería poner a prueba, pero él, sabiendo y reconociendo que es Hijo de Dios y que es el Mesías, responde de una manera muy concreta y muy eficaz. Dices: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aparte dice el segundo, es igual a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros vemos los mandamientos, queridos hermanos, están divididos en dos partes. Los primeros 3 mandamientos se refieren sobre nuestra relación hacia Dios y los demás mandamientos se refieren a nuestra relación hacia el prójimo. Y por eso nosotros sabemos que las cosas que se ponen en primer lugar generalmente son las más importantes. Cuando nosotros vemos las reglas o vemos cualquier indicación que se nos da, generalmente la que va al inicio es la más importante. Y por eso el primer mandamiento es ese: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y generalmente es el más difícil de cumplir. Por eso, queridos hermanos, nosotros también tenemos que ir viendo en nuestro interior cómo estamos cumpliendo este mandamiento. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.